Hola, buen día. Vamos a iniciar la última unidad que es acerca de la evaluación curricular. Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver este último tema. Ahí va. Muy bien. Vamos a iniciar la unidad 5, evaluación curricular. Como todas las unidades de nuestro libro, esta parte también nos brindan las diferentes concepciones de lo que es la evaluación. Aquí hay una definición de Arnaz. Él considera que la evaluación de un currículum es la tarea que consiste en establecer su valor como recurso normativo principal de un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje para determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. Este es el fin de la evaluación, revisar si requiere de modificaciones, de actualizaciones o de cambios profundos. Vamos a ver aquí otra definición un poquito más completa de Glassman y de Ibarrola. Nos dice que es un proceso que debe ser objetivo y que debe ser continuo. O sea, debe ser todo el tiempo, realmente. A veces nosotros pensamos que la evaluación debe ser hasta el final, pero debe ser un proceso que esté presente todo el tiempo. Debe ser un proceso objetivo que no sea algo que nosotros pensemos o consideremos, sino que sea algo que sea medible, observable. De Ibarrola nos dice que se desarrolla en espiral y consiste en comparar la realidad, los objetivos y las estructuras del plan vigente con un modelo. Esto nos lo mencionaba su compañero Jesús la clase anterior. Se trata de ver si realmente se están cumpliendo o no se están cumpliendo los objetivos establecidos. De tal manera que los juicios de valor que se obtengan de esta comparación entre la realidad y los del modelo ideal actúen como una información retroalimentadora que nos permita ajustar el plan de estudios a la realidad o cambiar aspectos de esta para mejorarlo. Muy bien. Cuando puede presentarse dos situaciones cuando se pretende conducir una evaluación curricular. Uno es que ya exista un plan de estudios y otro es que esté por crearse. Aquí Quesada nos dice la evaluación curricular es importante porque en la actualidad constantemente ocurren cambios y hay nuevos hallazgos científicos que deben todo el tiempo estarse evaluando, juzgarse continuamente los resultados obtenidos, pues solo así se llega al perfeccionamiento o al reemplazo racional y fundamentado de lo que se tiene establecido. Entonces, una parte por la cual se realiza la evaluación es porque hay que actualizarnos, porque en nuestro entorno hay cambios constantes, nada permanece estático y de esta forma podemos renovar el currículum. Ahora, acá nos dice que cuando se realiza una evaluación, generalmente no se tiene un sistema o una metodología, se hace sin rigor y además se hace en partes. Esto nos enfrenta a planes de estudios que se utilizan por mucho tiempo sin modificación alguna o planes que sí se modifican pero sin un proceso científico de evaluación. Realmente esta parte es una parte real, pero porque también la evaluación es un proceso complejo, es un proceso complicado que abarca muchas cuestiones. Entonces, la mayoría del tiempo solamente nos preocupamos o visualizamos un cachito, un pedacito de todo lo que es el diseño curricular y perdemos de vista muchos aspectos.
Bueno, aquí nos dice que la mayoría de las veces al hacer una evaluación curricular, en lo que más se centran es en la parte de las asignaturas, en la malla curricular, en ver los contenidos de las asignaturas y en hacer cambios en esta. Pero esto no es todo lo que se puede evaluar y esto nos deja muy sesgados de lo que se puede evaluar en un currículum. Vamos a leer esta parte. Dice, el método más utilizado para evaluar planes y programas de estudios se limita a analizar la secuencia y organización de los títulos de las asignaturas y de las unidades temáticas, con lo cual se obtiene solamente una información descriptiva e incompleta, pues no se indica el rendimiento real de los alumnos y tampoco si al egresar de la carrera satisfacen las necesidades para lo cual fueron capacitados. Entonces, al centrarnos en la parte de la malla curricular, estamos sesgando el proceso de evaluación. Para esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Bueno, pues una parte es esto que nos dicen que la evaluación generalmente la pensamos como hasta el final. Siempre al final del semestre, pues hacemos una evaluación y vemos si los alumnos adquirieron el conocimiento o no. Pero entonces hay que dejarla de pensar hasta el final y empezarla a pensar como un proceso que debe de ser constante. Bueno, dice, al final, habitualmente se ha ubicado la evaluación curricular en el final del proceso de desarrollo e implantación del plan de estudios, por lo que se revisan únicamente los componentes curriculares finales de todo el proceso. Sin embargo, esto no es lo más conveniente, pues la evaluación se realiza demasiado tarde e impide detectar errores e incongruencias cometidas en etapas iniciales. Bueno, una de las cosas que podemos hacer para contrarrestar es hacer una evaluación constante de todo el proceso. Lewy nos dice que debe de mantenerse un seguimiento permanente, de lo cual él lo llama el control de calidad del programa. Esta sería la evaluación, ya que un currículum que funciona en un tiempo, bajo ciertas condiciones determinadas, puede convertirse gradualmente en obsoleto y requerir modificaciones o reemplazo. Otra parte para contrarrestar esta parte del sesgo en la evaluación es un modelo participativo de evaluación. Y entonces todas las personas que estén alrededor del el currículum pueden ser aspectos o pueden aportar a la evaluación. Todos los participantes, desde los maestros, los alumnos, los administrativos, los evaluadores, los que se benefician al salir de la carrera, por ejemplo. Entonces, al incluir más muestras y más participantes en la evaluación, pues tenemos más información. Ahora, operaciones y tipos de evaluación curricular. Dice aquí que hay 4 operaciones interrelacionadas y fundamentadas, ¿verdad? Estas corresponden al esquema del RALF. Para evaluar, RALF nos dice que primero hay que delimitar qué es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Especificar qué es lo que se va a evaluar, la definición y la delimitación precisa del aspecto educativo que se quiere evaluar. Por ejemplo, la evaluación curricular, que se definirá después que se establezca el área y el propósito de la evaluación. Luego que ya se tiene seleccionado lo que se va a evaluar, ahora hay que definirlo operacionalmente. Definirlo operacionalmente del aspecto educativo en cuestión, es decir, la formulación de un conjunto de conceptos y suposiciones pertenecientes para dicho aspecto. En la evaluación curricular se refiere a la especificación de los objetivos. La operalización se refiere a qué es lo que yo entiendo por evaluación curricular. En psicología y en general en el área social, es muy importante la operalización de una variable, porque muchos conceptos pues son subjetivos y, por ejemplo, lo que pudiera ser para nosotros un ejemplo, autoestima, para otro no lo va a ser. Entonces nosotros debemos de
de tomar un autor, ver para ese autor qué es la autoestima y ver cómo es que define este autor operacionalmente la autoestima, cuáles criterios utiliza para definir esta variable. Después de que se hace una definición operacional y va de la mano con la selección y elaboración de instrumentos y procedimientos de evaluación adecuados para dicho conjunto de conceptos y suposiciones. Aquí es selección de pruebas, de escalas, de listas, de técnicas de análisis de contenido, cuestionarios, documentos, etcétera. Pero bueno, es la elección de un instrumento de evaluación, ya sea una escala, una lista de coteo. Y el número 4 vendría siendo la revisión continua de acuerdo con la información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos, no de lo que yo percibo, de lo que yo veo, sino de la aplicación del instrumento, y de la aplicación del instrumento con el procedimiento seleccionado, tal cual como una investigación. Bueno, ese es un esquema de lo que vimos anteriormente que nos comenta Ralph Tyler, de definir y delimitar lo que se va a evaluar, definirlo operacionalmente, seleccionar un instrumento y revisar continuamente los pasos anteriores. Ahora vamos a revisar que va a haber diferentes tipos de evaluación. Las vamos a describir a continuación y ustedes van a estar como comparando o viendo que cada uno de esos tipos de evaluación está relacionado con una etapa del diseño curricular. Por ejemplo, la evaluación de contexto. Escuchen bien cómo es la definición. Dice, sirve para tomar decisiones en la planeación, conducen a determinar los objetivos del proyecto. Con este tipo de evaluación se fundamentan o justifican los objetivos, se definen el medio relevante, las condiciones vigentes y las deseables, se identifican las necesidades y se diagnostican los problemas. En gran medida, este tipo de evaluación es filosófica y social, pues en ella se describen los valores y las metas de un sistema. Si se dan cuenta, este tipo de evaluación de contexto está relacionada con la fundamentación de la carrera profesional, porque pues a partir de este análisis del contexto vamos definiendo, vamos justificando objetivos, condiciones vigentes y deseables, y también se identifican las necesidades y se diagnostican los problemas. Ahora, la evaluación de entrada y de insumos, esta tiene que ver con, en relación al perfil profesional, sirve para estructurar las decisiones que conducen a determinar el diseño más adecuado del proyecto y por medio de la información que contiene, puede decidirse cómo utilizar los recursos para lograr las metas de un programa. Aquí nos dice que las decisiones basadas en este tipo de evaluación generalmente resultan en especificación de procedimientos, de materiales, de facilidades, equipo, programas o esquemas de organización, de personal y de presupuestos. En relación con el proceso de desarrollo curricular, este tipo de evaluación se realiza principalmente en las etapas de la determinación del perfil profesional y la organización curricular. Ahora, la evaluación de proceso. Sirve para implantar decisiones que nos ayuden a controlar las operaciones del proyecto. Después de que un curso de acción ha sido aprobado y comienza a implantarse, es necesario este tipo de evaluación para proveer una retroalimentación periódica de los planes y procedimientos. Y bueno, con este tipo de evaluación se pretende alcanzar 3 objetivos principales. 1, detectar o predecir defectos en el proceso de diseño o de su implantación. Proveer información para tomar decisiones programadas y mantener un registro continuo del procedimiento. La evaluación de proceso tiene que ver con cómo está siendo implantado el diseño curricular, tiene que ver
con, por ejemplo, cómo los maestros están, las estrategias que estén utilizando para que puedan o no alcanzar determinados objetivos. Aquí nos habla más de la evaluación de proceso. Esta dice que requiere un análisis de las relaciones interpersonales, de cómo está la comunicación entre los diferentes sistemas, porque si no, si por ejemplo no se transmite bien cuál es la filosofía, por ejemplo, de la institución a los maestros, pues cómo los maestros pueden fomentarla dentro de sus aulas. Entonces, ver, bueno, cómo están los canales de comunicación, cómo son los procedimientos, cómo es la logística, también cómo es la actitud de los usuarios hacia el programa. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación, pues muchas veces, como hay constantes reformas, las actitudes de los maestros, pues es una actitud de cansancio y no es una actitud tan positiva hacia los cambios. Y esto pudiera llegar a ser un problema para poder hacer la implantación del programa, para poder llevarlo a cabo. Entonces, las actitudes son importantes de evaluar. Cómo se están, la adecuación de los recursos, cómo se están utilizando los recursos, disponibilidades físicas, el personal, el tiempo, la estructura interna de los programas y los conceptos que se enseñan. Un segundo. Muy bien. Aquí nos dice uno de los autores que hay diferentes instrumentos que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo esta evaluación de proceso, que es análisis de las interacciones, listas de cotejo, entrevistas, escalas, redes PERT, buzones de sugerencia, entre otros. Y bueno, Glassman y Barbarella, y Arredondo también, parecen identificar la evaluación de proceso con una evaluación interna del currículum, en la cual se trata de determinar el logro académico del alumno con respecto al plan de estudios y por lo tanto la evaluación de proceso está contenida en la evaluación de la estructura interna y la organización del propio plan de estudios. Entonces, aquí en esta parte de la evaluación de proceso es realmente, pues dentro del plan de estudio estamos llevando a cabo los objetivos, se están cumpliendo o no se están cumpliendo y hay diferentes formas de poder medirlo o evaluarlo. Una es, o la más común es, a través del rendimiento académico de los estudiantes. Pero pues ese también vemos que podemos utilizar otras variables como las actitudes de los maestros, como mencionábamos anteriormente. Y la última es la evaluación de producto, que sirve para repetir el ciclo de decisiones tendientes a juzgar los logros del proyecto, ver si dejamos toda la estructura como está o realizamos modificaciones. Permite medir e interpretar los logros no solo al final de cada etapa del proyecto, sino del proyecto global. Por medio de ella se investiga la extensión de los objetivos terminales, si se han logrado o no, a diferencia de la evaluación de proceso, con la que busca determinar la extensión de los procedimientos, son tan operantes como se han esperado. La evaluación de producto tiene que ver más con el perfil de egreso y con ver si realmente esas habilidades que en la evaluación de producto vemos si se desarrollaron las habilidades en el alumno, si se cumplen los objetivos, si tiene esas capacidades, esas habilidades y esas actitudes. Excelente. Y en la evaluación de producto vemos si esas habilidades que tiene realmente
van a poder solucionar esos problemas detectados en la fundamentación o no, o se tiene que hacer modificaciones en el programa. En estas dos nos vamos a centrar un poquito más en la siguiente clase. En este cuadrito nos enseñan cómo cada una de esos tipos de evaluaciones corresponde a una subetapa. Como vimos, la evaluación de contexto tiene que ver con la fundamentación, el perfil profesional, con la evaluación de entrada, la organización y estructuración con la evaluación de proceso y la evaluación de producto al final de la implantación, al final. Muy bien. Y bueno, este esquema son los diferentes tipos de evaluación que hay, ¿verdad? Nuevamente. Y en los que nos vamos a centrar en la siguiente clase es en estos, en la evaluación interna y externa de eficiencia y de eficacia. Entonces, estos dos son sinónimos. La evaluación de proceso también se le dice evaluación interna y la evaluación de producto también se le dice evaluación externa. Y estas dos se pueden dividir en eficiencia y eficacia. Y esas son las que vamos a revisar la siguiente sesión. Muchas gracias por conectarse, por ver esta clase y nos vemos el siguiente martes a las 8. Gracias.